Hoy, a esta hora de la tarde, vía online, Alexandra te orienta. La psicóloga Alexandra Vidal comparte contigo casos reales de la vida diaria, entregando contención y orientación a tus consultas. Ya estás con Alexandra. Muy buenas tardes, hoy es miércoles 7 de enero y estamos comenzando la semana. Quiero pedirles disculpas porque el lunes 5 de enero no pude hacer el primer programa del año 2015 por problemas técnicos. De hecho, si escuchan ruido o algún problema, alguna interrupción, es producto de que algo no está funcionando, pero ojalá que puedan estar escuchando el programa porque hoy es un tema bastante interesante que es la calidad de los pensamientos. Si bien es cierto, hemos hablado de los pensamientos negativos, cómo manejarlos, en este minuto vamos a hablar un poquito en mayor profundidad de cómo es nuestra calidad de pensamiento, qué nos provocan, y también he preparado algunos tips y cosas para que ustedes tengan en sus manos para que puedan trabajarlo y tenerlo en consideración. También después del programa, más tarde en la noche, voy a subir el podcast a alexandratorienta.cl o a YouTube. Recuerden que pueden llamar al 25 25 649 y expresar y contar sus casos cambiando el nombre, o también pueden escribir a contacto @alexandratorienta.cl. No tengan ningún, perdón, contacto alexandratorienta.cl. No sé si es .cl o .com, pero ya lo voy a ver. Bueno, espero que hayan tenido un buen año nuevo. Espero que hayan tenido un buen año nuevo y que lo hayan pasado bastante bien, sin ningún problema. Ya estamos comenzando un nuevo año en el cual es contacto alexandratorienta.cl. Comenzamos un nuevo año, tenemos una nueva oportunidad de poder enmendar, de poder trabajar algunas cosas que nos invalidan nuestras vidas, y por eso quiero partir el primer programa del año con la calidad de los pensamientos. Ustedes recuerden que son los pensamientos que muchas veces son los cuales nos invalidan y nos producen una serie de sintomatologías que finalmente nos gatillan emociones negativas. Entonces, cuando hablamos de la calidad de los pensamientos, es bueno que tengamos conciencia y tomemos conciencia en el sentido de que cuál es la calidad de nuestros pensamientos para comenzar a tomar recién conciencia y así poder modificarlo, porque generalmente cuando vienen sin que nos demos cuenta, como siempre digo, activan emociones muy negativas y síntomas adversos. La mayoría de las perturbaciones internas del ser humano son por culpa de ellos, por estos pensamientos negativos que vienen sin que nos demos cuenta, o sea, casi desde el inconsciente. Y cuando hablo de conciencia es porque no le damos la importancia y dejamos que ellos finalmente nos nublen la razón. Por eso creo que es de suma importancia poder develarlos, poder significarlos, poder ponerlos ahí en la mesa, anotarlos y darnos cuenta cuál es el pensamiento negativo. A eso me refiero, develarlo. Y así lo vamos a poder trabajar para aprender a controlar y así mejorar obviamente nuestra calidad de vida. Yo mandé varios mensajes en la página de Facebook Alexandra Torienta y también a través de mensajes por correo electrónico, donde quise decir y expresar que lo más importante era la paz interior. Después viene todo lo otro, la salud, el dinero, los objetivos, alcanzar las metas, porque si no tenemos paz interior no vamos a poder lograr absolutamente nada, porque vamos a estar invalidados por aquellas emociones negativas que finalmente muchas veces terminan gatillando una depresión o sintomatología en el cuerpo que nos invalidan totalmente la vida. También para aquellas personas que son muy inseguras, obviamente la calidad de los pensamientos cuando son invalidantes y permanentemente en ese diálogo interno tú te vas invalidando, que no sirves para esto, que no eres capaz de hacer esto otro, tampoco puedes tomar decisiones para poder alcanzar tu objetivo. Generalmente nuestra mente se conecta con malos pensamientos, es así, con malos pensamientos o pensamientos negativos. Y esos son porque nos vamos generalmente, como les he dicho en otros programas, al pasado. Si no estamos conformes con eso, nos vamos al futuro, a lo que puede suceder. Por lo tanto, cualquier estímulo distractor se convierte en un estimulante para nuestra mente y así nos perdemos en esos pensamientos que nos sacan del aquí y del ahora o simplemente del presente. Y por lo tanto,
esos pensamientos que se conectan con el pasado o el futuro, futuro que es incierto, van a activar lo que decía anteriormente, emociones negativas. Emociones tan negativas que nos insegurizan, que nos provocan miedos, sufrimientos, dolores internos, etcétera. Entonces, la calidad de nuestros pensamientos va a determinar cómo va a ser nuestra vida. Una mente negativa enferma también al cuerpo. Escuchen esto. Una mente negativa es una mente que está regida por pensamientos negativos. Va a enfermar también al cuerpo, recordando que somos mente y cuerpo, creando una actitud anímica conforme a esos pensamientos. De ahí que vienen los trastornos psicosomáticos, dolores en el colon, etcétera, etcétera, etcétera. El organismo no se envenena solo por las toxinas como uno cree que se ingieren, sino también por la calidad de los pensamientos que se albergan en nuestra mente y los sentimientos que anidan en nuestro interior. Esto es súper importante. Generalmente nos preocupamos de no ingerir o consumir alimentos tóxicos, alimentos que están saturados en grasa, alimentos que nos pueden hacer mal para nuestro cuerpo, pero nunca pensamos también que tiene que ver no solamente con los alimentos, sino también que hay una calidad de pensamiento que nosotros dejamos que entren a nuestra mente consciente e inconsciente y que finalmente gatilla emociones tan negativas que se van a anidar en nuestro interior y que también van a enfermar nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los diálogos se dan entre dos personas. En ocasiones nos prestamos demasiada atención a estos diálogos existentes entre yo y yo misma. Es decir, ese diálogo interno que al que constantemente escuchamos decir cómo hubiésemos debido actuar, por ejemplo, qué hubiese sido mejor decir, qué hubiese pasado si no tengo capacidades para. Así nos llevamos en un diálogo interno permanentemente con nosotros mismos, escuchando este diálogo que finalmente le damos cabida y que nos va invalidando permanentemente. Estas cosas ocurren de manera continua, seamos o no conscientes de ellos, y según sea la calidad de tales diálogos, así será formando y será nuestra identidad. Si en nuestros diálogos internos predomina el maltrato, las descalificaciones con nosotros mismos en cualquiera de sus formas, el sufrimiento psicológico y la enfermedad mental y posteriormente física aparecerán tarde o temprano. Si la calidad de esos pensamientos y diálogos, por ejemplo, son al revés positivos, el bienestar y la salud aparecerán como consecuencias naturales. O sea, lo que hoy en día apunta todo es que está apuntando a el pensamiento positivo. Hoy día la psicología ha ido en esa vuelta a apuntar generalmente a aquellos pensamientos positivos. Pero como decía anteriormente, no siempre eso sucede. Y como no tomamos conciencia, generalmente nos dejamos llevar y permanentemente por estos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos ya saben que nos van afectando en nuestro diario vivir. Todos estos diálogos entre nosotros mismos, esos diálogos internos, son los principales responsables del sufrimiento interior de cada uno de ustedes y de muchas enfermedades, como dije al principio. Son los responsables también de generar bienestar, aceptación y un nivel de salud más elevado en las personas que tienen más pensamientos positivos. Ocurren estos pensamientos de una manera continua y a veces somos o no somos conscientes de ello, y según sea la calidad de tales diálogos, así irá formando nuestra identidad y nuestro aparato psíquico. Por ejemplo, si tenemos muchos diálogos internos negativos, obviamente nos vamos a ir invalidando diariamente nosotros mismos, no vamos a confiar en nosotros, en nuestras capacidades, y finalmente vamos a tener una desconfianza de nosotros mismos y una baja autoestima, o sea, inseguridad. Si nosotros, al contrario, vamos teniendo un diálogo mucho más positivo, un diálogo mucho más proactivo, confiamos en nosotros mismos, y este diálogo interno es: dale que tú puedes alcanzar tus objetivos, tú tienes la capacidad para hablar frente a las personas, tú puedes ir a una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, estás sano, obviamente que nuestro aparato psíquico y nuestra seguridad en nosotros mismos va a ser mucho más fortalecida, más sana. Cuando ese diálogo es permanente, es negativo, nos limita, nos paraliza, y hay que dejarlo de lado. Pero no siempre podemos dejarlo de lado, porque para eso hay que tomar conciencia que todas las enfermedades o que todas las inseguridades
o que toda nuestra introversión o problemas internos tienen que ver con nuestra calidad de pensamiento. Y por eso que yo hago muchos programas con los pensamientos negativos y todo, para que de una vez empecemos a tomar conciencia de esto y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Así como tomamos conciencia que no podemos ingerir ciertos alimentos, si tomamos conciencia que hacemos ejercicio para tener un cuerpo marcado, un cuerpo sano y delgado, ahora es cuando debemos tomar conciencia, y partiendo el año en el 2015, que son nuestros pensamientos los que nos van deteriorando finalmente nuestra calidad de vida. A veces resulta complicado hacerse consciente, obviamente, de estos diálogos, o ansiedad. Por eso que está la parte cognitiva, todo lo que tenga que ver con la psicología cognitiva, que es un poco lo que yo les enseño con ejercicios, con autorregistro, porque lo cognitivo aumenta a poder significar cómo nosotros nos invalidamos, cómo nosotros significamos nuestros pensamientos, y lo cognitivo que tiene que ver con las percepciones y significaciones también nos permiten modificar estas conductas desde una propia perspectiva, y el primer paso para ellos es el de reconocer esos pensamientos automáticos, porque generalmente cuando tenemos pensamientos negativos que nos invalidan, nosotros le llamamos pensamientos automáticos, que no tenemos control sobre ellos, vienen nomás. Y una vez que nosotros podemos tener la percepción y develar esos pensamientos automáticos, una vez que los reconocemos y los identificamos, podemos analizarlos y observar en qué momento exacto suelen aparecer, su presencia, su duración, en el contexto que se dan, por ejemplo, para así conseguir una especie de autorregistro, ya sea mental o escrito, que les va a permitir comenzar con la fase de modificación de estos pensamientos. Es decir, por eso cognitivo, como no tenemos todavía conciencia y no es fácil aprenderse lo que estoy diciendo, yo les voy a sugerir una serie de ejercicios que los voy a ir explicando, pero sería bueno que ustedes tuviesen un cuaderno y un lápiz y una goma, y ahí empezaran a pensar en qué situación, cuál fue el contexto, qué pensamiento negativo, llevar un autorregistro, el día, la hora, cuántas veces se repiten y las circunstancias en que se dan. Y obviamente al irlos develando permanentemente a través de la escritura, va a llegar un minuto que ya no van a necesitar hacer registros de esos pensamientos negativos y simplemente los van a poder ya mentalmente manejar. Eso es modificación de una conducta. Entonces, les voy a explicar cuáles son los principales sentimientos negativos con los que nos criticamos internamente, con los que nos atacamos, cómo funcionamos y cumplen, y cómo podemos luchar contra cada uno de ellos. Por ejemplo, se nos vienen a la mente muchas veces sentir que no tenemos valor, nos desvalorizamos. Esa crítica nos ataca diciendo que no valemos absolutamente nada. O sea, nosotros mismos nos decimos no valemos nada nosotros mismos. Y si nosotros no somos capaces de alcanzar unos estándares de perfección, nos vamos invalidando. Como suele ser imposible llegar a esos objetivos, nos sentimos frustrados, como por ejemplo muchas veces nos trazamos objetivos porque somos perfeccionistas y no son alcanzables, entonces nos invalidamos que no somos capaces, que no tenemos el valor. Porque no tenemos tampoco, tiene que ver y está ligado con la tolerancia a la frustración. ¿Cómo suele ser imposible que a veces esos objetivos no nos alcancemos? A veces no depende de nosotros. La vida dependemos de otros muchas veces para poder lograr nuestras cosas. Y ahí nos vamos sintiendo frustrados, inútiles como personas. Y ahí empezamos este diálogo interno a descalificarnos. Para vencer este sentimiento hay que aprender a valorarse objetivamente. Cuando hablo objetivamente es desde afuera. Cuando hablo subjetivamente es del pensamiento que es solamente mío. Y apreciarse y aceptarse como uno es. A veces uno no tiene capacidad para hacer muchas cosas. Hay personas que tienen capacidad para las manualidades, hay otras personas que son mucho más intelectuales, hay otras personas que son más deportistas. No tenemos que ser siempre ganadores. Tenemos nuestras limitaciones y en el momento que somos capaces de aceptar que tenemos estas limitaciones, vamos en un camino a la sanación. Después hay otro punto que es el miedo al fracaso. Por ejemplo, ¿por qué tanto miedo al fracaso? Porque la crítica suele decirnos que no somos capaces de hacer determinadas cosas. Esto hace que ni siquiera lo intentemos y por ello tengamos menos ansiedad y nos paraliza y nos convierte en seres pasivos por miedo al fracaso. Finalmente, no hacemos absolutamente nada. Tendemos a tener conductas evitativas con ese trazo de objetivo para no llegar
al fracaso, porque el miedo al fracaso finalmente nos envuelve, nos nubla la razón. Y para combatir ese miedo hay que evaluar los errores, por ejemplo, pasado, para darse cuenta de que no hay nada malo en nuestra personalidad que nos conduzca al fracaso y empezar a replantearse metas futuras accesibles que nos saquen de la pasividad. Siempre las metas tienen que ir acorde con lo que uno es capaz de hacer. Yo no me puedo colocar metas altas, por ejemplo, para las manualidades si no tengo pasta para eso. No me puedo trazar metas altas con el deporte si soy cero deportista, por ejemplo. Entonces mis metas tienen que ser completamente reales y acorde con mis cualidades y aptitudes para poder alcanzarlas y así no tener este miedo al fracaso. Después está el miedo al rechazo también. Y el miedo al rechazo está íntimamente ligado a la crítica, que nos va torturando diciéndonos continuamente que los demás van a ver y nos van a rechazar, que no vamos a ser aceptados, que no somos lo bastante buenos para ellos. Y esto nos protege de los posibles rechazos futuros, por lo tanto nos vamos aislando. Y al estar sobre aviso, por otro lado, va a disminuir nuestra autoestima, obviamente, porque ya nosotros partimos invalidándonos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo al rechazo? Porque a la base tiene que haber una baja autoestima. Una persona segura no piensa en lo que los demás van a pensar de él. No tiene miedo al rechazo, por ejemplo. Y por lo tanto esto dificulta nuestras relaciones sociales. Incluso a tal punto que hay personas que hacen fobias sociales. Se ponen mucho más introvertidos, les cuesta juntarse con los demás, socializar. Y la manera de combatir este miedo es lanzarse mensajes positivos, mejorar nuestras habilidades sociales, o sea, tratar de conectarnos, comunicarnos con más personas y aprender a hablar sobre ese supuesto rechazo con las personas implicadas en lugar de darlo por hecho. Darlo por hecho me refiero que hay muchas personas, incluyéndome muchas veces también me pasa, que empezamos a pensar por el otro sin haberlo escuchado. Ah, me va a ver así y no me va a pescar, me va a rechazar. ¿Por qué nosotros empezamos a pensar por el otro? ¿Por qué no dejamos que los hechos sucedan para hablar con conocimiento causa, con argumentos, sino que empezamos a tener conductas evitativas porque estamos pensando que, pero finalmente jamás damos la oportunidad porque empezamos a socavar y a pasivizar ese comportamiento sin hacer absolutamente nada para evitar el rechazo. Esto es como los pacientes con crisis de pánico que piensan que les va a venir una crisis de pánico en la calle, aun cuando no las ha venido, y simplemente dejan de salir a la calle con una conducta tremendamente evitativa, y entonces lo que uno hace en terapia es tratar de que se conecte con la calle, que se dé cuenta que no es la calle donde le gatilla la crisis de pánico, puede ser en la calle, en el metro, en un avión, en cualquier lado, porque la crisis de pánico finalmente se gatilla por pensamientos negativos. Otro punto son los sentimientos de culpa. En los sentimientos de culpa se activa la crítica, que utiliza mensajes que nos culpabilizan sobre nuestros errores del pasado. Con esto nos ayuda a controlarla y no a tener que hacer absolutamente nada para cambiarla. Es como si nos dijéramos, por ejemplo, no tengo que pedir perdón ni hacer nada por arreglar esto. Bastante me estoy castigando yo con lo culpable que me siento. La manera de afrontar estos sentimientos de culpabilidad, un tips, es reflexionar sobre ellos para poder ver la magnitud del error de manera objetiva y afrontar las consecuencias de una forma mucho más madura. Y el otro, que lo había dicho un poco, es el sentimiento de frustración, que tiene que ver, la culpa nos castiga diciéndonos que somos los culpables de nuestro fracaso. Como en el caso del sentimiento de culpa, estos sentimientos no nos van a ayudar en absolutamente nada y solo nos llevan a permanecer pasivos sin hacer nada para mejorar. La forma nuevamente de combatir la frustración es aprender a afirmar nuestro valor como persona y reflexionar sobre las decisiones que nos llevaron a fracasar. Muy posiblemente encontraremos que las decisiones que tomamos en aquel momento eran las únicas disponibles y podremos dejar de culparnos por ellas. Hay que aprender, escuchen queridos auditores online, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener, hay un programa que hice y que lo subí a la página Alexandra Torienta en los podcasts, la autocompasión. Es importante que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y a estar orgullosos de lo que somos y de los intentos que hacemos para mejorar.
Si nosotros, como le he dicho anteriormente, no nos queremos, ¿cómo podremos cómo podremos pedir que nos quieran si nosotros mismos nos rechazamos? Así, nosotros podemos mejorar obteniendo o no obteniendo el éxito o fracasando. Igual podemos querernos y respetarnos, porque si fracasamos es porque fallamos en algo por alguna circunstancia, pero ese fracaso, no olviden nunca, es experiencia para poder aprender. Nosotros aprendemos a través de los errores. Si no hubiésemos, si no nos equivocáramos, si no fracasáramos, ¿cómo seríamos? ¿Cómo aprenderíamos? Seguiríamos siendo siempre los mismos. Por lo tanto, no cierren, sino que hay que darle la bienvenida a los errores y a los fracasos para poder modificar nuestras conductas. Y así es un paso más de nuestro aprendizaje y nuestra evolución como seres humanos. Entonces, otro punto importante. Nosotros nos preguntamos cómo superarlo, cómo superar todos estos pensamientos negativos. A veces cuando la Alexandra habla se ve tan fácil, pero cuando uno quiere hacerlo no es tan fácil. Sí, cuando tomamos conciencia que tenemos un problema con el alcohol y que somos alcohólicos, ese día que tomamos conciencia y que pedimos ayuda, empieza nuestra sanación. Cuando tomamos conciencia que estamos subidos de peso por exceso de comida y reflexionamos que no es la culpa de, sino que es la responsabilidad de nosotros y que tenemos que hacer una dieta y que tenemos que controlar el impulso, la ansiedad que nos gatilla el comer, ese día nosotros empezamos un cambio. Y cuando tomamos conciencia que son nuestros pensamientos permanentes, que no tenemos dominio de ellos, y empezamos a registrarlos y empezamos a manejarlos, a partir de ese día empezamos a modificar la conducta y a manejar nuestros pensamientos. Por lo tanto, sí es fácil, pero cuando tomamos conciencia. Entonces, hay muchas técnicas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, el ABCD, que ya lo expliqué una vez, que finalmente con el ABCD nosotros vamos a validar qué tan cierto es ese pensamiento, y generalmente cuando vamos argumentando nos damos cuenta que no tiene ninguna sustentación. También está la técnica de mindfulness, que luego les voy a colocar ejercicios de mindfulness, pero ya hay en la página, que el mindfulness es una revolución hoy día, porque el mindfulness nos trae al aquí y el ahora. ¿Qué es lo que es el mindfulness? Son ejercicios de respiración, ejercicios, tengo un llamado telefónico y luego continúo con más. Alexandra te orienta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Bien, se escucha con un poquito de... Espera, me voy a colocar Ahora. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas mejor? Ya. ¿Tú estás con el computador con algo que está con volumen a lo mejor? Ay, bueno, no importa. ¿Y te puedes desconectar de la página, hablar por teléfono para que no se acople? Ya. ¿Aló? Ahí está mejor. ¿Me escuchas bien o no? ¿Gonzalo? Ahí se escucha un poquito mejor. Cuéntame, ¿cómo estás? Ya, ¿qué le pasó a tu señora? ¿Ya? Ya, ahí voy a ir repitiendo porque se escucha, Gonzalo, con un poquito de eco, pero te voy entendiendo para que la gente escuche. Tu señora lleva trabajando como 11 años en la empresa. Ya, es la profesora. Y de la noche a la mañana, sin ningún tipo de argumento ni haberla preparado, la despiden. Ya, y ella está, o sea, muy, muy mal, ¿no? Ya.
¿Aló, Gonzalo? Aló, te perdí un poquitito. Entonces, ¿en qué digamos que tu señora salió del colegio y en este minuto lo está pasando muy mal por todo lo que significa la disolución, la autoestima, todo, la inseguridad que le produce eso, porque además no había sido avisada, ¿verdad? Es una situación así, es traumático. Eso es traumático. Está sin ánimo, está desmotivada. ¿Ya? Ella fue a la psiquiatra, ella fue a la psiquiatra porque en el fondo por su estado de ánimo y la está está tomando, le dieron antidepresivo, ¿ya? Después, el tema de la fiesta, la Navidad, todo, pero después de todo lo que es el color, el tema. ¿Y qué necesitas que te aconseje Gonzalo? Porque ella está con fármaco y lo está pasando mal. ¿En qué quieres que te oriente? Trata mucho de que ya le veo muy baja y han estado empezando. ¿Ya? Y igual dice que trata con una cadena, digamos, que tiene mucha carga de edad, de yo no sé cómo mantenerla con una cadena de que entonces la llevaré al ahorro médico para que le dé el color y él le dio antihistamínica. No, ya, pero a ver, Gonzalo, yo te voy a decir algo, espérate, te voy a ayudar. Igual se escucha apenas lo tuyo, pero yo te escucho, así que voy a tratar de explicar un poco a los auditores para que puedan entender lo que está pasando, porque a veces sirve. Recogiendo, pues se escucha con eco, pero yo entiendo todo. Tu señora estaba trabajando, lleva mucha cantidad de tiempo en un trabajo, es profesora de un colegio, y de la nada la despiden sin haber dado previo aviso, sin ella haber sospechado, y esto le viene una baja de ánimo que le afecta a toda la familia, te afecta a ti. Está con trastorno está con trastorno en el colon irritable, está con antidepresivo por el psiquiatra, y tú la llevas a otro psiquiatra que le da amitriptilina, ¿verdad? No, la llevé a un médico general. Sí, pero ese médico, ¿qué medicamento le dio? Y él fue el que tiene una para el colon y ahora le dio una antihistamínica, una garantía de la noche. Sí, es que yo te quiero explicar algo. Primero, para que tú me escuches, la amitriptilina es un antidepresivo, que ya no se usa mucho, pero ella tiene otro antidepresivo que le dio el psiquiatra. Entonces, al parecer, está tomando dos antidepresivos. Muchas veces ¿Ah? Ya está tomando amitriptilina. Mira. Ya, me parece salvaje. Ya, Gonzalo, mucho mejor. Mira, quiero que entiendas esto por una razón. Y que a lo mejor hay muchos auditores que lo van a escuchar después, diferidamente, no sé. Si hay algo que duele,
pero que duele el alma es cuando te despiden de un trabajo. Duele el ego, te desestructura, te hace insegurizarte, te da pena, te mandan y te sueltan y te botan literalmente como si tú no valieras nada cuando tú muchas veces tuviste la camiseta puesta en ese lugar de trabajo. Es un dolor y es una pérdida, Gonzalo, tremendamente grande. A todas las personas que le ha pasado lo han vivido. Por lo tanto, hay una etapa de duelo, porque esto es una pérdida donde hay que tener un poco de tolerancia y donde hay que tener un poco de paciencia, donde ella va a tener pena, va a tener inseguridad, va a tener desmotivación, llanto, etcétera, porque es un proceso y a veces los procesos de duelo o las pérdidas hay que vivirlas. Ahora, cuando esto lleva mucho tiempo y te empieza a afectar la calidad de vida, obviamente uno recurre a un psiquiatra, que generalmente lo hace la gente para evitarse la terapia psicológica, y se tapa esa sintomatología con un fármaco. O se conjuga o se junta el psiquiatra con terapia psicológica para salir y para poder volver a retomar la vida. ¿Cuánto tiempo lleva ella con esto desde diciembre? Del 20 de noviembre. Ya, o sea, entonces ella lleva un mes y tanto. Y ahora de que ella empieza a soltarlo, pero todo lo que le ha pasado, para que no te asustes, es un proceso normal. Es mucha desilusión, es mucha pena. Tú también has escuchado programas míos, yo sé, donde yo siempre hablo, y a propósito de lo que estaba diciendo ahora los pensamientos, que la mente y el cuerpo están ligadas, por lo tanto, cuando tú tienes una pena tan grande como una pérdida, una desilusión y todo, también se afecta al cuerpo en las zonas más vulnerables, y ella tiene ese dolor al colon, precisamente por todo lo que está viviendo. No hay algo no hay un tumor, ni hay una cosa orgánica, sino que en el fondo es netamente emocional, de estrés, de nervio, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo creo como consejo? Antes de empezar a darle fármacos, que en el fondo, si no es necesario, como personas que son endógenas, que tienen depresión endógenas, que me refiero que son producto de que los neurotransmisores no funcionan bien, personas como en un evento como el de tu señora, si toma, obviamente después le va a traer otras consecuencias, baja de libido, etcétera. ¿Qué es lo que te aconsejo? Que, ¿ah? Por eso, nos vamos a ir Gonzalo, por un camino más sano. Mira, primero comprender y validarla. Lo más importante es que tú la valides. Cuando hablo de validar, no por ti, sino que puede haber otras personas que no entiendan, es: yo entiendo lo que te está pasando, decir a tu señora, es un dolor súper grande, una disolución, porque a veces uno se pone la camiseta con la empresa, uno siente herido el ego, a nadie le gusta que lo despidan, que lo echen, en el fondo tú estabas acostumbrada, era una entrada que nosotros teníamos un mejor pasar, todo lo que tú creas que es conveniente argumentar, validarla. Entiendo tu dolor. Ahora, tú llevas un mes y tanto, vamos para los 2 meses casi, y ya hay que soltarlo, porque en el fondo te estás quedando en el pasado y vuelves al pasado en el cual no avanza y se te va, lo que yo digo siempre, Gonzalo, el aquí y el ahora. Por lo tanto, te estás enfermando, o sea, no te está trayendo nada positivo, o sea, aparte de estar triste, aparte de estar irritable, estar desmotivada, se está afectando tu organismo como el colon, por lo tanto tu calidad de vida no está siendo buena. Y en ese caso lo que la puede ayudar es hacer deporte, hacer las técnicas de respiración que están en la página. Alexandra te orienta. Hay un par de hipnosis en mi página, en los postcards, que a lo mejor ella puede escucharlo para, como en el fondo, irse un rato en el sonido de mi voz y olvidarse de este diálogo interno que la está invalidando permanentemente con la pena de la pérdida. No hay otra cosa. O sea, hacer deporte, a lo mejor si pueden irse de vacaciones, cambiar de escenario, empezar a buscar trabajo, buscar amigas, ¿me entendí? O sea, hacer algo positivo. Pero igual lo mismo como empezamos a respetar la ley y queremos buscar con atención de personas que una segunda opinión. Exactamente. ¿Pero te hace sentido lo que yo te digo? Sí, por supuesto. Mira,
Te voy a dar un ejemplo, Gonzalo, y a lo mejor te va a servir y le va a servir a los auditorios. Los hombres de tu género, tú eres hombre, y no es que tenga nada en contra de los hombres, generalmente son tan concretos, no escucha lo que te voy a decir, y tú vas a ser sincero si lo hiciste, son tan concretos los hombres, que cuando uno pierde un trabajo, o uno pierde algo, o dejas algo, por ejemplo, cuando se terminó el programa La Radio Agricultura, porque en el fondo era netamente ellos tenían un compromiso, les interesaba la parte económica, el dinero, más que las personas, o sea, en el fondo querían auspiciadores y no se movieron. Yo fui ante mi marido y le dije, siento un dolor profundo por tener que dejar este programa. Para mí era por la gente, por eso estoy aquí. Yo lo que quería y lo que yo buscaba en esa pérdida era que mi marido me contuviera, me apoyara, me acurrucara y me dijera te entiendo tanto y entiendo tu dolor, etcétera. Pues lo que él hizo, porque ustedes son así por ayudar, fue y me dijo mejor, esto va a ser mucho mejor para ti, todos los días yendo de lunes a viernes, los últimos 3 meses estabas yendo gratis, te exponías a accidentes, te estabas estresando, etcétera, etcétera. Fue su respuesta, que no era la respuesta que yo necesitaba, porque obviamente yo tenía claro que era para mejor. Yo quería que me contuviera, que me validara mi dolor, ¿me entiendes o no? Sí. Y a lo mejor eso es lo que hay que hacer un poco con tu señora, validar su dolor, entender la disolución, lo que le pasó, y luego ayudarla a que se pare y sea pro, y que en el fondo suelte esto, ya pasó, se desprenda, ¿me entiendes? Ya, ¿y la has validado? ¿O le has dicho mejor? Mira, le has dicho como a mi marido. No, a mí me dolió, yo creo que tanto como a ella, ¿Mm? porque yo vi de cerca el ejercicio, cómo se saca la uña para hacer entonces, lo que pasó, y se tan grande, que antes de eso no podía hacer nada. Solamente un poco de impotencia, pero sí tratando de contenerla y sacar lo que ella se sentía. Ya. El próximo paso del consejo, aparte que haga ejercicio, que trate de hacer cosas, estar llena de actividades, de entender que sí, su pena tiene sustentación, de escuchar los postcards de hipnosis, también sería bueno de que ella en el fondo, a esta altura, viera los pros y los contras, o sea, ¿qué puede haber dentro de lo negativo de lo que sucedió? Puede salir algo positivo. ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué es lo positivo? Por ejemplo, para mí lo positivo que puedo hacer un programa desde mi oficina, que tengo que me expongo a menos accidentes porque estaba en el centro, que no dependo de nadie, puedo hacer el programa, me puedo tomar más de 1 hora si quiero con los auditores, etcétera, 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 y finalmente me voy quedando con todo eso positivo y voy soltando lo otro y lo suelto de una manera sana, de que siempre las cosas... ¿Tú ves lo que tú estás diciendo? Hay que sacar algo positivo y es la forma como se suele. Correcto. Y hay que seguir, hay que continuar. Entonces, como partimos el 2015, dije recién, yo tengo el taco, y en el taco estamos a 7, se ven que llevo 7 días, tengo un taco súper gordo, que esa gordura significa que hay uno y otro día que van a ir sumando, y que finalmente yo voy a tratar de que todos esos días posteriores que vengan, lo voy a hacer lo mejor posible para estar en paz interior y pasarlo bien. Pero ya no puedo hacer nada con el 2014, ya se fue ya no nada. ¿Me entiendes? Si tú quieres, Gonzalo, yo te puedo ofrecer, yo me voy de vacaciones el viernes, pero te puedo ofrecer, y voy a estar conectada y todo, que me mande un mail a contactoalexandra@teorienta.cl y yo guiarla un poco, a lo mejor mandarle algunos ejercicios o guiarla un poco para que ella pueda estar un poco mejor para su dolor del colon, por ejemplo. ¿Ya? Oye, Alexandra, lo que yo quería rescatar de entrada era no empezar a estar con este medicamento. ¿Qué? ¿Qué no te entendí? El medicamento, perdón. ¿Los medicamentos? Claro. No, si yo sé, yo te entiendo. Lo que no quiero es que caigan los medicamentos, porque en el fondo ella tiene una pena. No quiero que adormezca el dolor a través de los medicamentos y que finalmente
El caso de tu señora es lo que estoy hablando ahora a propósito de la calidad de los pensamientos. Mente y cuerpo, ella tuvo una disolución, una pena, una situación bastante traumática y está afectada, y obviamente que sus emociones negativas, su pena, su tristeza, disolución, su ego, etcétera, están afectando su colon, siempre y cuando esté chequeado por un médico y que no haya nada grave, porque de repente pueden haber cosas que son graves y que no tienen que ver con la emoción. No, es que estamos haciendo los exámenes Ya. adicionales. Entonces lo que yo te digo, ya, entonces dile Gonzalo que lo que te acabo de decir, ella puede escuchar el programa, yo lo voy a subir al podcast en la noche, voy a continuar terminando la calidad de los pensamientos, dando algunos tips, y que le va a servir, y que cualquier cosa me escriba. Ya, que estés bien Gonzalo, cualquier cosa, sí, siempre las puertas están abiertas para llamar a Alexandra Torienta. Un abrazo grande, chao. Bueno, retomando un poco el programa y de lo que estábamos hablando recién, volvemos siempre a lo mismo, que son nuestros pensamientos, nuestras vivencias, de repente que nos hacen nos juegan esta mala pasada con somatizando el dolor o la desilusión o cualquier cosa en nuestro cuerpo. Así que me gustó el llamado telefónico. Si no entendieron mucho lo de él, yo traté de explicar lo más posible, fui hablando para que y también un poco introduciendo el mismo tema que estoy hablando ahora, para irlo uniendo a un caso que es completamente real y que finalmente Gonzalo no tenía nada programado, él llamó nomás espontáneamente. Entonces, si tomamos conciencia, retomando el punto anterior, del aquí y el ahora, podemos dejar esos pensamientos disfuncionales afuera y así vamos a evitar la activación de emociones tan displacenteras como el caso de la disolución de la señora de Gonzalo, que la echan del trabajo sin previo aviso, que le duele el alma, el ego y todo lo que significa, y que finalmente esas emociones y esa tristeza está afectando y gatillando dolores en el colon. Se ha descubierto también que los sufrimientos son activados, como les decía al principio, por pensamientos, y por esos pensamientos son notablemente importantes porque se van polarizando. Cuando hablo de polarizar, hablo de o polos opuestos, o blanco o negro. Y en esa polarización de esos polos completamente opuestos son los que nos van a llevar o a la felicidad o a la tristeza. Y por eso estaba hablando del mindfulness, que nos permitía tomar conciencia plena del aquí y del ahora. ¿Qué es lo que es básicamente el mindfulness? Ya está en mi página, es que yo estoy en un pensamiento y me doy cuenta y empiezo, ahora quiero estar en el aquí y el ahora. Entonces empiezo a relajar mi cuerpo y a tomar conciencia de mi cuerpo. Empiezo a tomar conciencia de la planta de los pies, de los dedos de los pies, de las pantorrillas, de mi respiración, de mis brazos los relajo. Y cuando yo estoy tomando conciencia y voy relajando mi cuerpo, nombrándolo, parte por parte, área, zona, etcétera, finalmente estoy en el aquí y el ahora. Dejé los pensamientos y tomé plena conciencia de mi cuerpo. Plena conciencia o mindfulness es que estoy en el lugar que estoy ahora y me estoy dando cuenta que la pared está amarilla, que no sé, que hay el ruido externo. Empiezo a preocuparme de lo que está pasando en mi entorno. Vuelvo al aquí y el ahora. Eso es mindfulness. Hay varios pensamientos o tipos de pensamientos. Y por esa razón es bueno que tomemos conciencia de ello. Como les dije, hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. Por otro lado, hay pensamientos útiles o inútiles. Y por último, hay pensamientos del pasado, del presente y del futuro. Si tomamos nuevamente conciencia de nuestros pensamientos para mejorarlos, y si tomamos más y los validamos, nos vamos a dar cuenta que no son reales. Y así vamos a poder modificarlo. Bueno, aquí hay varias cosas y varios tips. Por ejemplo, cómo podemos aprender un método para poder cambiar nuestros pensamientos negativos. Primero, debemos comprender lo que son los pensamientos automáticos, negativos o irracionales. Segundo, detectar e identificar y cambiar nuestros pensamientos automáticos. Y tercero, aplicarlos con eficacia a nuestra vida. Cuando hablo de pensamientos automáticos, irracionales y negativos, son esos que nos sobrevienen, a modo como telegráfico, como frases como nunca podré hacerlo, ya no puedo más, soy un ridículo, ridícula, etc. Todos nosotros estamos muy acostumbrados a esos pensamientos que ya ni siquiera los cuestionamos, son tan automáticos que no los cuestionamos, nos creemos.
los damos como válidos, nada más se presentan en nuestra mente y nosotros le creemos. Realmente no es que tengamos estos pensamientos negativos, más bien podemos afirmar que son ellos los que nos tienen a nosotros, ya que son los que nos causan nuestro malestar emocional. Por lo tanto, el principio fundamental de la psicología cognitiva, como les dije al principio, la cognición, es el de no son los hechos, finalmente, ojo, no son los hechos los que nos generan los diferentes estados emocionales, sino el cómo nos tomamos o interpretamos esos acontecimientos. Ahí está la clave. Los hechos suceden, pero cómo tú o cómo yo tomamos esos hechos, cómo los interpretamos. Y ahí es cuando se gatillan los pensamientos distorsionados. Ante uno mismo, acontecimientos o varias personas pueden experimentarlo de total forma diferente. No todos tomamos los acontecimientos de la misma manera. Por ejemplo, el hecho de ser presentado a una persona desconocida, alguien con alta autoestima podría pensar, seguro que le gusto y le caigo bien. En el mismo caso, una persona con baja autoestima podría pensar, se dará cuenta de mis debilidades y me rechazará. Y otra persona con carácter susceptible podría pensar, es mejor desconfiar de alguien que no nos conoce nada. Por lo tanto, esto nos dice que ante un mismo hecho, estas tres personas lo han interpretado de manera muy diferente y el resultado es que cada uno ha generado un estado emocional distinto. El primero de satisfacción, el segundo de miedo y el tercero inmediatamente de rechazo. Por lo tanto, con este ejemplo, tu bienestar emocional depende fundamentalmente de que no te dejes llevar por esos pensamientos automáticos, ya que esos tienen características muy negativas para ti. Entonces, primero, son irracionales. Cuando digo que son irracionales, no se atienen a los hechos objetivos o a la realidad. Por eso son irracionales. Son automáticos porque funcionan como un reflejo corporal que se produce sin que voluntariamente lo propiciemos. Y tercero, son exagerados, dramáticos y siempre negativos porque nos generan un enorme malestar emocional y además de forma gratuita, sin que le podamos sacar el menor provecho. Entonces, nosotros al cabo del día podemos tener algunos pensamientos de este tipo en condiciones normales, pero cuando atravesamos un periodo de depresión o malestar emocional, pueden ser cientos o miles los que nos producen a diario pensamientos negativos. Por lo tanto, no quiero que se extrañen que la mente asediada por tanta presión negativa se venga abajo, disminuya la autoestima, la desmotivación. Esto es igual a que un organismo físico inundado por gran cantidad de virus se enferma. Segundo, debemos detectar, identificar y cambiar los pensamientos automáticos. Ya que conocemos mejor lo que son los pensamientos automáticos, pasamos a la segunda etapa, que ya es de tipo práctico y consta de 3 etapas. Primero, vamos a detectar los pensamientos automáticos. Para ello es conveniente que anotes en una libreta todos esos pensamientos que te hacen experimentar malestar. Segundo, los acontecimientos pueden ser externos, como conflictos con los demás, circunstancias que se dan en el trabajo, los estudios, la pareja, la familia, los amigos, o también eventos internos del tipo de recuerdos negativos del pasado, imágenes preocupantes de acontecimientos venideros. Debemos anotar a continuación el tipo de pensamiento, de dónde se generó, en qué acontecimiento, exactamente todo, uno va anotando. Y finalmente, ahí mismo escribimos la emoción que nos genera ese pensamiento: pena, rabia, tristeza, ansiedad, estrés, angustia. Y el valor de 0 a 10, 0 cuando no vale nada y 10 vale mucho, de lo que nos genera ese pensamiento negativo. Ese es un autorregistro. Ese registro de pensamiento automático deberás practicarlo durante varios días hasta que puedas tomar clara conciencia de cómo interviene tu interpretación de los acontecimientos en la generación de tus diferentes estados emocionales. Es fundamental que seas honesta contigo misma, honesto, que no te autoengañes y aunque te provoque ciertos malestares, el centrarte en esos acontecimientos negativos de tu vida, no olvidando de que para cambiar algo antes hay que conocerlo. Esto es claro, si yo quiero modificar una conducta, tengo que conocerla. ¿Qué es lo que está empezando a generarme esa conducta?
Y una vez que haya tomado conciencia de la relación entre el grado de credibilidad de los pensamientos negativos y la intensidad de las emociones negativas, pasamos a la siguiente fase, que es que identifiquemos los pensamientos negativos. Ahora ya podemos conocer más en profundidad la naturaleza irracional de nuestros pensamientos automáticos. Como hemos comentado anteriormente, esto no se atiene a la lógica, al sentido común, ni a la auténtica realidad de las cosas, sino que son exageraciones, dramatizaciones y fantasías muy perjudiciales para nosotros mismos, que vienen y se activan de nuestros propios diálogos internos. Y estas distorsiones que introducimos en nuestro pensar son de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden haber distorsiones cognitivas. Como puedes ver, hay bastantes formas de distorsionar los pensamientos. Por lo tanto, vamos a identificar en tu caso o en mi caso cuáles son los más habituales. Para ello, la libreta es de suma importancia, hacer columnas donde puedes anotar el tipo de distorsión, el tipo de emoción, cuánto es lo que te afecta. Hay que dedicarle, como dije anteriormente, varios días. Entonces, somos conscientes de nuestros pensamientos automáticos, comprendemos que son estos y no los hechos los que nos afectan. Segundo paso importante, no son los hechos, somos nosotras como percibimos las situaciones. Y tercero, darnos cuenta que a mayor credibilidad los pensamientos negativos, mayor intensidad las emociones suscitadas. Otro punto es identificar el tipo de distorsión que cometemos con nuestros pensamientos negativos. Por lo tanto, para cambiar tus pensamientos distorsionados, una vez que hayas tomado conciencia del problema, del permitir que esos pensamientos intrusivos afecten tu vida diaria, por lo tanto la calidad de vida, si no reconoces en ti tus pensamientos distorsionados, la clave de tus emociones negativas está en condiciones de sustituirlos por pensamientos más racionales, más realistas, más objetivos y lógicos. Para ello vamos a usar, como siempre, la libreta. Entonces vamos a tener paso 1, el acontecimiento, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Por ejemplo, tengo que tomar el metro. Paso 2, ¿cuál fue la emoción? Miedo. Tercero, ¿qué pensamiento hubo? Y cuarto, la distorsión. ¿Ok? Los otros tips y los otros pensamientos los voy a escribir en la página. Pero quiero darle algunos tips. Primero, saber cuáles son los pensamientos durante el día. Anotarlos y ver si hay más pensamientos positivos o negativos. ¿Cuáles son los que se activan más en el día? ¿Qué te generan esos pensamientos? Más específicamente, ¿qué emociones te activan? Pena, tristeza, rabia, celo, entendiendo por ellas emociones negativas, miedo, tristeza, rabia, celos, envidia, ira. Y los pensamientos positivos como felicidad, optimismo, etc. Segundo, siempre cuida tu mente. Rodéate de personas y cosas que te hagan sentir bien, que te aporten crecimiento y positivismo. Evita estímulos negativos. Vengan de donde vengan. Tu mente es demasiado grande, maravillosa para contaminarse. La negatividad de la que se empapa tu mente te reporta luego un sinfín de pensamientos negativos. Tercero, crea tus propios patrones de pensamiento para alimentar tus creencias. Esto es, utiliza afirmaciones, si quieres, fabricadas por ti mismo, frases que te digan a ti mismo y te reporten beneficio positivo, beneficio psicológico. Cuarto, la disciplina y el autodominio hacen posible que tu mente esté bajo tu control. Tienes que ser perseverante cuando veas que aparecen pensamientos negativos, corregirlos rápidamente y tantas veces como haga falta por pensamientos opuestos, que son los positivos. Quinto, cómo hablas es un reflejo de tus pensamientos más profundos, van quedando arraigados en el inconsciente. Presta atención a cómo hablas y comienza a darte cuenta de cuándo lo que dices nos ayuda a que te sientas realmente bien. En esos casos aprende de tus palabras para que en otras ocasiones las puedas cambiar por lo que te hagan sentir bien. Vive, otro punto, el aquí y el ahora. Siente el presente, siéntelo. De este modo tu mente se calla, se apacigua, es más fácil de utilizar. Cuando sea necesario su uso, surgirá un pensamiento limpio y nuevo,
único y lleno de energía positiva, lleno de la agudeza que requiera la situación. Y fíjate siempre en todas aquellas virtudes que encuentras en los demás y comienza a hacer las tuyas. Por contrario, guárdate las críticas hacia tus semejantes y descúbrelas en tu interior, pues seguro que están ahí, si no jamás te hubiese molestado. Recuerda hacer ejercicios de mindfulness. Eso, básicamente. Así, poco a poco, nosotros vamos a ir disminuyendo esos pensamientos tan erróneos. Pero debemos, como dije al principio, tomar conciencia, hacer algo para poder controlarlos y manejarlos. Yo más tarde voy a hacer el postcard y lo voy a subir para que esté en las manos de ustedes y así lo puedan tener. También quiero decirles que voy a subir lo que escribí y que hice anoche para que esté en las novedades o en los tips, porque a veces es muy rápido tomar nota de lo que estoy hablando. Básicamente voy a anotar todos los tips y los ejercicios, paso 1, paso 2, paso 3, para que lo puedan hacer. Y recuerden que esto no es teoría. Hubo un llamado telefónico que pudo asociarse a lo que estoy hablando. Más de alguno de ustedes ha tenido problemas de psicosomáticos, trastornos psicosomáticos producto de los pensamientos. No cuerpo no se enferma solamente por la comida chatarra o por la comida mala. Nuestro cuerpo también se enferma por la calidad de nuestros pensamientos. Cuando estamos llenos de pensamientos negativos, nuestro cuerpo también se resiente. Los espero el lunes nuevamente en un programa Alexandra Torienta de 5 a 6. Cualquier cosa me escriben a contacto @alexandratorienta.cl. Que tengan una buena tarde, que tengan un maravilloso fin de semana y nos encontramos nuevamente el lunes de 5 a 6.